Buenas, buenas. Feliz jueves. ¿Cómo están? Vamos a arrancar, como todos los jueves, nuestro vivo. Espero que hayan tenido una semana excelente. Se está terminando la primer quincena de enero del 2026. Yo acá tomando unos matecitos. Y ahora vamos a invitar, hoy tenemos a Brenda como siempre y tenemos a una invitada de lujo, a la doctora María Burgos, así que voy a esperar a que se vayan sumando, así las invito y podemos charlar sobre la ansiedad. Vamos a hacer una mirada un poco más completa de la ansiedad, no la mirada tradicional de el miedo al futuro, no, vamos a hacer una mirada bastante más completa, una mirada desde la medicina tradicional, desde las 5 leyes biológicas, vamos a hablar un ratito largo y tendido. Así que los invito a quienes se hayan sumado a que nos esperen unos minutitos para que ellas se sumen y para que podamos comenzar con este tema. Si quieren dejar preguntas, ya pueden empezar a hacerlo. Vamos a esperar a que se sumen las chicas. A ver. No la veo a Brenda. A ver. Ahí la veo a Brenda. Estás tan Buenas, veraniega, estás tan veraniega. no te veo. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ahí Te veo, te está veo. María. Esperen que le vamos a sumar a María. Y quiero que los que están ya en el vivo, porfa, nos avisen si se ve, si no se ve. Ahí la veo ¿Estás? perfecta a María y yo te veo perfecta a vos, Brenda. Hola, hola Hola, Bren, Mary, ¿cómo estás? hola, ¿cómo estás, Eli? ¿Todo bien? Muy Yo a ella bien, la feliz conocí, año. pero Eli, a vos te veo en negro, así que bueno, te voy a imaginar tan bella como siempre. Tomando mate, como siempre. Ay, no me digas, Eli, Ahí que vos sos de las nos mías, qué avisan bueno, que se ve bien, porque en el último vivo que hicimos las tres juntas, en un momento a vos, Mary, evidentemente algo pasó que corté la sobre el cabeza. final del vivo nos dicen, che, a María se le ve la pera nomás. Sí, Yo sí, te sí, veía qué perfecta, mole. Yo no sé qué también, pasó. pero bueno, Así nada, que hoy sí, por favor, todas en cuadro, sí, ¿eh? un cuadro, ahí vamos, Que somos todo muy bellas, como para que se pierdan todo esto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo arrancaste el año, bien. Mary? Bien, re bien, me cambié de consultorio, así que estoy con mi centro de medicina del estrés nuevo. Lindo. Sí, con toda la fe para transmitir esta medicina que abarca mente, cuerpo y emoción, ¿no? Y que está un poco conocida, bueno, está en pañales, ¿no? En realidad, Sí. pero así, con toda la ilusión de, Digamos nada, que tiene ya de poder muchos, llegar. tiene ¿Cómo? muchos años. Digo, que tiene muchos años. Estamos hablando Sí, de sí, 40, casi 50 años. La pero nueva medicina. de los médicos Pero así, de conciencia, me parece que ahí vamos, ¿no? tal cual. A ver, también hay muchos intereses creados en que no se sepa, pero yo creo que el otro día nos decía Luis Felipe Espinosa, nuestro profe, que lo Sí, amamos, sí, sí, el un doctor genio. Luis Felipe Espinosa nos decía que él estaba orgulloso de cómo en Argentina los médicos se están abriendo a esta nueva mirada y que se sentía orgulloso porque decía que como que era su segunda casa y que él en México no podía lograr que haya tantos médicos participando de sus cursos, de sus formaciones, así que muy orgullosa de que acá tengamos la mente un poquito más abierta a por lo menos dudar, ¿no? A ver de qué se trata. Sí, eso es Porque una acá lo realidad. tenemos a la Sí, doc como ejemplo de que se puede y que algo también encontraste ahí. sí, tal cual. Lo primero que me llevó a mí a ver que había otros horizontes en este camino de, digamos, de la medicina fue el término de la sanación, ¿no? Porque medicina como que a mí no me cerraba, porque siempre lo asocio con medicar, ¿viste? Uh -huh. Pero sanar viene con un concepto como más profundo y creo que somos sanadores los que abordamos así la medicina en muchos aspectos, ¿no? Y en todos los ámbitos, porque por ejemplo, desde mi lugar trato lo que es la parte física, ponerle la desparasitación, la suplementación,
pero es muy importante el tema de la reprogramación mental y es muy importante el tema de la emoción, ¿no? Ujú. Entonces, porque me pasa que muchos pacientes vamos con toda, con la parte física, con los laboratorios, con la desparasitación, pero no trabajan su problema, digamos, De emocional base. o algo subconsciente, claro. Entonces eso fue lo que a mí me llevó y siempre preguntarme, ¿no? Siempre esa inquietud de decir, bueno, pero hay otra cosa, che, o sea, hay otros caminos. Y sí, como vos dijiste, Eli, cuestionarnos todo me parece fundamental. Cual, tal cual. Y hoy elegimos una temática que para esta altura del año ya me están apareciendo los Sí, primeros casos, ¿no? Como decís, no, en enero ansiedad, no, no, sí, claro, sí, ¿cómo que no? Acá voy a Como que no. salude porque está intenso, pero ya te iba a vamos. decir, para esta época y para todas las épocas de todos los años, y más, yo lo noto particularmente, o no sé si es porque uno pone más atención, pero en el último tiempo, cómo se ven más los Yo creo que la síntomas. gente lo está hablando más. Yo creo que la ansiedad siempre existió, solo que no tenía nombre y apellido, como ahora, ¿no? Entonces vos ibas a la guardia y decías, no puedo respirar, siento palpitaciones, y te dejaban un rato en observación y te decían, andate a tu casa, o como mucho Mm. empezó a aparecer el pico de estrés. No, estás con un pico de estrés, descansá, hidratate, come bien, fíjate si estás con algún problema, y era todo. De hecho, yo creo que les conté una vez que me agarró a mí una crisis de ansiedad y que llegué a la guardia y Sí, que me sí, sí, nos dijeron, contaste. no hay nada respiratorio, yo pensaba que estaba con una Mm. neumonía, una pulmonía, no podía respirar, no me entraba el aire, y en la guardia me dijeron, anda a la psicóloga. Y yo indignada con las médicas, no Claro, entienden nada, no saben nada, ¿cómo me van a mandar a la psicóloga? Me sí, están tratando de sí, loca, si a mí no me entra el loca. aire. Y mientras que estaba diciendo todo eso, saliendo ya de la clínica, ahí me di cuenta que estaba hablando y que estaba respirando normal y dije, ¿será? Había estado como 4 horas en la guardia con la Qué bigotera, todo, tremendo. no podía respirar. Sí. Y Para mí, a mí salí me tan parece que tiene indignada que que se ver me pasó. que tiene que ver también con el ataque de ansiedad, tiene que ver con la conciencia, ¿no? Esto de un poco salir del automatismo, de la robotización diaria y que cuando empezamos a replantearnos, che, ¿qué trabajo tengo? Eh, con el círculo que yo me rodea todos los días, me siento cómoda y empezás a tener también esos cuestionamientos, ¿no? Y el Bueno, cuerpo responde, el cuerpo expresa lo que por ahí la boca calla. Entonces, a mí, por ejemplo, también toda esta búsqueda fue principalmente por mis ataques de ansiedad y de pánico. Tremendo, chicas. O sea, Eli, así como vos fuiste una vez a la guardia, yo fui innumerables veces. Mi hermana es cardióloga y yo le decía, no, pero Fernanda, Fernanda, se llama mi hermana, tomame por favor la presión, que haceme un electro, y era habitué, ¿viste? Ah, ya claro, viene la doctora, a que le hagan el control. Claro, no, bueno, horrible. a ver, en algún punto celebremos que eso pasó, Sí, ¿no? Como exacto. para que vos empieces a cuestionar y decir, che, tomo esto, Eso estaba hago todo lo que hablando. me dice la medicina tradicional y yo no veo el resultado. Y sin embargo, capaz que después de charlar con una amiga, Mm, bajabas, ¿no? Entonces, me parece tal importante. cual. Pero más allá de hablar de la ansiedad, hoy quiero que le demos una mirada distinta, no desde la idea de calmar rápido la ansiedad, de salir de la ansiedad o de controlar la ansiedad, sino desde el entender que cuando vos querés salir de la ansiedad, lo que estás haciendo es luchar con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque haces que el cuerpo se ponga a defenderse, ¿no? En decir, Claro. no pasa nada, yo no hago nada, el cuerpo más se activa. Entonces, pelear en contra de la ansiedad no es la mirada que nosotras queremos dar hoy, sino la idea es, no digo amigarte con tu ansiedad, sino entenderla, ¿no? Tal cual. Buscarle la vuelta a qué está pasando, qué es lo que me activa, qué es lo que me genera esta ansiedad, en qué momento aparece, cuándo desaparece, qué Empezar cosas hice. más allá de calmarla, como ir a buscar un poquito la raíz que genera esa ansiedad. Sí, y de hecho, recién cuando empecé hablando sola, porque no estaba ninguna de las dos, estaba hablando sola, como loca mala, decía, la mirada siempre de la ansiedad es miedo al futuro. Mm, Y ahí yo me quedo pensando y digo, no, mentira, no es miedo al futuro. mm, Algo me pasó en determinado momento de ujú, mi vida, o muchas cosas me pasaron en determinados momentos de mi vida donde yo no tuve acompañamiento, donde yo me sentí sola, donde yo no tenía herramientas, donde yo no supe cómo reaccionar, donde me agarró tan de sorpresa esto que me pasó mm. que me quedé en shock, y eso es lo que hace que se me active la ansiedad. O sea, yo me estoy basando en una situación anterior, tratando de
prever que me vuelva a pasar. Entonces, no es miedo Claro. a si mañana sale el sol o no, es ayer estuvo nublado, se largó a llover y yo estaba en hojotas y me mojé toda, entonces mañana por las dudas llevo el paraguas. O Claro, estoy todo el aparte día pensando. claro, las vías neuronales, ¿no? De lo que estás hablando, ¿no? Esto que el Exactamente, cerebro, claro, guarda información y el miedo que tenemos nosotros los seres humanos es de la exclusión, digamos, de la tribu, ¿no? Esto de salir de nuestro circuito y el miedo a lo desconocido también, ¿no? tal cual. Estas vías neuronales que se forman en eventos, por eso el cerebro siempre guarda en el hipocampo información y cuando, por ejemplo, no sé, hay pacientes que me dicen, doctora, yo veo un bar rojo y se me activa algo que empieza la frecuencia cardíaca, claro, y le digo, bueno, pero vos te acordás, no, mi papá una vez me olvidó en un bar cuando era chiquita de color rojo y bueno, desde ahí, bueno, eso es lo que estás explicando, tiene que ver con Bueno, eso, ¿no? esto lo hablamos en La el amígdala. último encuentro, claro. En el último encuentro nuestro hablamos de lo que nosotros llamamos rieles. Los rieles son un evento, un hecho, un olor, un sabor, una sensación que se queda grabada ante un hecho traumático, ante una situación de alto estrés, donde el cortisol se me disparó un montón, y que se queda rodeado ante el hecho. Por ejemplo, mi papá se olvidó de mí. Entonces yo lo que veo, lo que escucho, lo que percibo, lo que toco, es lo que queda grabado y se asocia directamente al hecho del abandono. O sea, desde mi psicología o desde mi psique yo registro, me abandonó, mi papá no me quiere más, se olvidaron de mí. Ahora, todo lo que estaba pasando alrededor también se graba. Entonces, yo voy a tomar un café y me agarra diarrea. Así, simple. Decís, pero me cae mal el café, soy intolerante a la cafeína. ¿No? Siento el olor a medias lunas y empiezo a estornudar, ¿no? Queda todo registrado, por eso se llama riel, porque te conduce, o sea, ese olor, ese sabor, ese sonido me conduce directo a ese hecho traumático. Claramente acá no hay conciencia, ¿no? O sea, no es algo que yo pueda entender y decir, lo que pasa es que cuando el día aquel que mi papá, eso lo haces en terapia, eso lo puedes ver en terapia, no lo vas a ver solita. Quizás sí, si te pones ahora, después de haber escuchado esto, te pones a revisar, por ejemplo, tus alergias. No, perdón, pero un ejemplo muy puntual por ahí que es el sentir un perfume de alguien que conoces. El perfume y se te viene la persona. O sea, eso es también un riel. Tal cual. Lo mismo con hechos que... Picaduras, ¿no? Me pico mosquito y soy alérgica a las picaduras. No, claro. En algún evento, o el hecho de que me haya picado, me asustó, me preocupó, mamá exageró, ¿no? Hay distintas situaciones que depende de la edad que vos tengas y de lo que pasa en el entorno, es cómo se graba. Pasa que nuestra mente, como lo está explicando Eli, el 5% es consciente y el otro es subconsciente, el 95% porque tiene más capacidad para guardar los bytes, ¿no? Información. Y otra cosa que también me parece súper importante en esta charla, que volver a la corporalidad, ¿no? Volver a conectarnos con el cuerpo, al presente, nos saca del estado de rumiación. Qué importante, ¿no? Reconocer primero, porque viste, como vos dijiste, que la alergia, bueno, la doctora hizo un vivo con la doctora Matel, una ídola, el otro día, y nos contaba que ella tenía un sillón que le producía alergia, o sea, uno específico. Y claro, ella decía, no, pero... Y cuando empezó a trabajar la parte en terapia, obviamente, del subconsciente, lo pudo superar. Bueno, de eso se trata, ¿no? De reconocer primero, porque eso me parece que es el primer paso. Tal cual. Conocer. Primero darme cuenta que, a ver, nosotros estamos educados bajo la medicina tradicional, ¿no? Entonces vos decís, una alergia es una alergia, punto. Le tengo una alergia al sillón, punto. Tomo la loratadina y listo, se me acabó la alergia. Esa es la razón, digamos, del médico, el que va a la guardia, el que yo lo aprendí tal cual, así como dice Eliana. Mira, de hecho, el otro día estaba en la farmacia y entra un muchacho y dice, ¿me das una loratadina? Y yo automáticamente, y lo miré. Y le dice a la chica, no, estos cambios de clima, a mí enseguida yo empiezo a moquear. Y bueno, son las justificaciones que encontramos, ¿no? Sí. Es tremendo. Más allá de los síntomas, puede suceder con una emoción, un ruido
un olor que te recuerda una situación que no la pasaste bien, que te puso triste, te puede generar esa emoción de lo más bien que vos estás, escuchás el ruido, el olor, y te empezás a sentir como o triste o incómodo y sin entender qué está pasando, y también pudo haber sido a causa del riel. Tal cual. Chicas, y aparte el impacto que ocasiona en nuestra biología, ¿no? Porque, a ver, ese es el problema. La maquinaria biológica que es nuestro cuerpo, a través del cerebro, o sea, de esa interpretación primero del pensamiento, después del pensamiento le sigue la emoción, genera un impacto hormonal. Y Tal cual. toda esa activación hormonal de neurotransmisores, el impacto que tiene en la microbiota intestinal, Tal que cual. rompe las paredes del intestino. Entonces, cuando uno como médico, bueno, es lo que aprendí, ¿no? Por eso se los transmito, ¿no? Cuando yo tengo frente mío un paciente con gastroenteritis o con, no sé, con un SIBO, con un ataque de ansiedad, siempre pienso en esa maquinaria biológica, ¿no? En su cuerpo, oxidado, con radicales libres, o sea, en desequilibrio con los antioxidantes. Cómo puedo mejorar su microbiota, y encima tiene una combinación tremenda, ¿no? Porque aparte digamos, de la ansiedad o del ataque de pánico que presenta, tiene malos hábitos, entonces tiene que ver con la epigenética también, ¿no? Tal cual. Cómo como, con quiénes me relaciono, más allá de eso que yo tengo que ir a superar o que tengo que ir a observar desde la parte, digamos, desde la emoción, tengo que observar los hábitos del paciente. Por eso a mí me llevó a hacer consultas de 1 hora y media, 2 horas, ¿no? Porque uno le tiene que preguntar todo, qué desayuna y qué toma, porque todo tiene un impacto a nivel Tal biológico. cual. Bueno, pero así debería de ser. Así debería de ser. Estamos acostumbrados a entrar, a que te hagan papelitos, te den los papelitos y vos salgas. O sea, el papelito tenés indicaciones de estudios, indicaciones de controles, indicaciones de medicamentos, y eso es todo. No te preguntan cómo estás, no te preguntan cómo te sentís. O sea, el sentimiento, digo, desde el corazón, ¿no? No De desde lo empatía, físico. O claro. sea, claro, o sea, no Sí. buscando eh, síntomas, sino preguntarte cómo estás, cómo te sentís, cómo fue tu día, Mm. cuándo empezó esto y qué pasó ese día, qué pasó 3 días antes de que vos empieces con este cuadro. Esa pregunta es tremenda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó 3 días Claro. antes, un mes antes, 2 meses antes? Por ejemplo, me tengo una pacientita jovencita, les cuento, de 15 años con posible diagnóstico de esclerosis múltiple. Mm. Y bueno, con inicio de tratamiento con drogas ya biológicas. Y bueno, fue a mí porque por el tema de la microbiota intestinal, ¿no? Y le pregunté, ¿y hay algo en tu vida que pasó hace poquito tiempo? Y me dice la mamá, pasa que hace 2 meses perdió a su hermano y a su papá en un accidente. Y yo me quedé Totalmente, te iba como, a decir, ¿what? O sea, que paren el sensación mundo como brutal. Mafalda, ¿viste? No, pero a ver, esa pregunta, pero ¿qué pasa? A ver, chicas, yo lo tuve que pasar por el cuerpo, eso me parece que me pasó a mí, ¿no? Esto yo detrás del paciente me veo a mí. Ese es el tema que detrás de cada, por eso muchas mujeres, más de 40, me dicen, Doc, ¿pero por qué? Porque por ahí viste que se ponen medio, pero vos decís que este tratamiento va a funcionar, y estoy hace mucho tiempo acá en la consulta esperando, porque me demoro un montón, y Ujú. es como que me dicen, pero Doc, ¿pero por qué no me dijiste? ¿Por qué no me contestaste mal cuando yo te dije que estaba disgustada? Y claro, le digo, pasa que yo me vi en vos, yo era así cuando estaba desequilibrada, cuando mis hormonas estaban en un desastre, porque mi cortisol estaba disparado. Es más, ya vamos a entrar, si quieren, en un ratito sobre las fases que tiene el estrés, ¿sí? Sí, claro. Porque tiene tres Claro. fases, ese es el tema. Entonces tenemos que ver como médicos también en qué fase yo me encuentro frente al paciente, o el paciente qué fase está transitando, porque si tiene cortisol elevado, si tiene cortisol bajo, cambia el tratamiento completamente. Por eso es muy importante la mirada, nada, aparte de la clínica, por eso me demoro un montón, tiene que ver con el laboratorio y el pedido también de los estudios, ¿no? Que hacemos complementarios, pero es como un complemento. Ahora, en este caso, y vale aclararlo, eh, nosotras desde la terapia trabajamos desde otro lugar. En el caso de María, María es doctora, entonces ella lo que hace es analizar el cuadro completo. Nosotros lo que hacemos es, en terapia, agarramos ya el diagnóstico. Vos venís y me decís, tengo, por ejemplo,
Claro. Ansiedad crónica. Esto es algo que aparece hoy muy habitualmente. No me diagnosticaron con ansiedad crónica. Aparte las etiquetas, perdón, pero a los médicos les encanta, ¿no? Etiqueta, 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 ponerle nombre a todo. Bueno, ansiedad crónica. A mí me vienen con ese diagnóstico, entonces yo entiendo ya más o menos por dónde va. Cuando una ansiedad crónica es entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo, entro y salgo todo el tiempo, por ende, el cortisol va a estar, yo ni siquiera necesito en este caso pedirle, cuando ya viene con una etiqueta tan Claro. grande, no necesito pedirle los análisis, porque ya sé que su cortisol debe estar por los cielos. ¿Por qué? Porque sus suprarrenales no dan más de estar produciendo y produciendo y produciendo para mantenerla activa. ¿Por qué? Porque ella vive en actividad, vive todo el tiempo buscando la amenaza, está todo el tiempo pensando, y si pasa esto, y si pasa aquello, su cerebro, su mente, no para, ¿no? Entonces, está buenísimo que vos aclares esto, porque vos arrancás de cero. Nosotras ya lo arrancamos con el 90. Claro, yo las derivo, las derivo Claro, a ustedes. Claro, claro. totalmente. Y Vos un tenés que trabajo hacer la mirada complementario. más completa. De hecho, por Eh, eso también es importante destacar esto que vos estás haciendo, Mary, porque no sucede, ¿no? O sea, no es lo habitual, por lo menos. y también qué importante, ¿no? Esto de también que desde su lugar ustedes puedan conocer que la biología es una parte muy importante más allá, ¿no? Del abordaje que ustedes hacen. Porque primero, bueno, como todo médico, yo le daba mucha importancia a lo que era la parte física, digamos, yo me centraba mucho en la hormona y yo tenía que poner hormona cuando estaba baja y es como que me volvía loca, Convengamos ¿no? que Mary es endocrino, ¿no? O sea, no Endocrino, es... sí, soy endocrino y sí, soy especialista en microbiota intestinal. Entonces, por eso, pero una cosa me fue llevando a otra, ¿no? Ojo, desde lo que les estoy contando de mi situación personal de la ansiedad. Uh-huh. Y el tema es que cuando uno analiza por qué el paciente se encuentra con ese síndrome, porque ahí uno entra en hablar de los síndromes, tenemos que tratar de equilibrarlo con las vitaminas y los minerales como para sacarlo un poco, ¿no? Uh-huh. Porque ese término que siempre lo explico, que se llama bajo estrés, nuestro cerebro entiende que lo persigue un tigre. Sí, así interpreta, porque nuestro cerebro interpreta solamente de estímulos. Entonces, el cerebro y el músculo son los órganos que se preparan para esta lucha con este tigre imaginario, por supuesto. Entonces, el magnesio, que es un mineral importantísimo, y el potasio entran en un juego que es un juego bastante complejo, y ahí los síntomas de ansiedad se vuelven como que se extrapolan más y como que se vuelven más difíciles de controlar porque son minerales que son cardiometabólicos. Y entonces ahí se complica Está con el tema de buenísimo la esto que decís, taquicardia, claro. pero me gustaría que aclares qué tipo de magnesio, porque este magnesio tenés un montón de variedades y cada una aplica para una cosa, aplica para la otra o aplica para todo. Sí, Entonces, por ¿cuál sería el ejemplo, magnesio? ajá, por ejemplo, yo me manejo mucho con el bisglicinato de magnesio, que son dos moléculas de glicina más, bueno, el magnesio, y después tenemos el treonato de magnesio que pasa a barrera hematoencefálica y que va muy bien con los ataques de pánico, lo uso mucho para el tema de la concentración, para la parte cerebral, y ustedes si no tienen y pueden comprar e iniciar un tratamiento así como tranqui, puede ser un citrato de magnesio que es Citrato, como más claro, sí, como que te es saca más un poco del común. cuadro, o sea, entre no tomar, Uh-huh. ¿verdad? Y tomar citrato toda la vida. Y lo ideal sería hacer un estudio de intracelular de los minerales, porque lo que nosotros pedimos los médicos son extracelular, o sea, lo que pasa en sangre. Y si yo quiero realmente abordar el tema de si adentro está el magnesio dentro de la célula, tengo que pedir un magnesio intraeritrocitario que casi nunca se pide, por eso yo uso mucho el OligoScan, que es una tecnología de de espectrofotometría palmar, y que ahí me Uh-huh. tira, bueno, las vitaminas y los minerales, pero si no, o sea, la clínica es soberana, y por lo general si en sangre está bajo, lo más probable es que a nivel celular no ingrese. El magnesio Bien. tienen que tener en cuenta, por favor, que es un mineral maestro que hace 550 funciones importantísimas y que es cofactor de muchísimas vitaminas. Entre esas vitaminas, una neurohormona que ni siquiera es vitamina, que se llama vitamina D3, o sea, le decimos nosotros comúnmente vitamina D3, pero en realidad es una neurohormona. Es fundamental para nuestro cerebro y para la capacidad cognitiva y para la producción del BNDF, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, así que es muy importante la suplementación de magnesio en Bien, pacientes con ansiedad. ¿Mm? bien.
Muy. Me gusta que nos podamos meter en esto. Y justo esto que hablabas recién del tigre, de esta sensación de peligro constante desde que me levanto hasta que me duermo, tiene que ver con que el cerebro, la mente, no distingue entre real, imaginario o un hecho, ¿no? Entonces, hay un hecho, hay un choque adelante mío, me siento en peligro y mi biología se activa. Ahora, si yo 12 horas después, 24 horas después, sigo pensando en lo que podría haber pasado, lo que podría haber sido, y si yo me hubiera muerto, si hubiera quedado cuadriplégica, si hubiera quedado paralítica, y qué hubiera sido de mi familia, eso es lo que llamamos al tigre que me persigue. ¿Por qué? Porque el hecho no sucedió, sin embargo, toda mi biología sigue activa como si hubiera sucedido. Entonces, entro en lo que llamamos simpaticotonía. La simpaticotonía es, o sea, a la mañana está bien que yo esté simpaticotónica porque yo necesito levantarme, activar, moverme. Ahora, que sean las 12 de la noche, 1 de la mañana y que yo siga con mi cerebro hiperactivo, no está bueno. No está bueno porque ese es el horario de parasimpaticotonía donde yo necesito descansar, reparar, ¿no? Y mi cerebro tiene que bajar esa curva. Sin embargo, nosotros en este ritmo que llevamos, en estas suposiciones, en estos pensamientos, en esta, quizás también en algún punto baja nutrición, mala alimentación, ¿no? Y el estrés constante, todos los estímulos que tenemos a diario, no logramos bajar. Es muy importante lo que decís, Eli. Y uno de los consejos que yo le doy en el consultorio es reguladores hormonales naturales o reguladores del reloj biológico, esto que estás contando, ¿no? Del ritmo circadiano. Entonces, lo que yo les recomiendo a los pacientes es que volvamos a la conexión a tierra, ¿no? Con la naturaleza. Tomar sol para equilibrar nuestros niveles de cortisol es fundamental. El atardecer, contemplar el atardecer, el amanecer, regula la melatonina, que es fundamental porque es antiinflamatoria y es antioxidante. Y también regula la hormona de crecimiento. Entonces, es muy importante que los ritmos circadianos se puedan volver a equilibrar, que podamos tener esta conexión con los electrones de la Tierra para dejar de producir estas sustancias inestables que se llaman radicales libres. Porque básicamente lo que pasa, chicos y chicas, cuando estamos bajo estrés o ansiedad, es que nos oxidamos rápido, ¿no? Y por ende, envejecemos rapidísimo. Entonces, en vez de ralentizar, llevamos a nuestra maquinaria biológica hacia una aceleración, ¿no? Es tremendo, claro. Entonces pensar en piensen. algo que es, yo desde afuera, me puedo poner botox, me puedo estirar la cara, me puedo poner labios, todo lo que quieras, pero desde adentro mi biología sigue oxidando, se sigue volviendo cada vez más débil, más vieja, más tóxica. Aparte Así del que concepto, ¿no? De fractalidad. Si yo por afuera me veo que estoy con la piel seca, que se me cae el cabello, que me siento desmejorada, que envejecí, usted tiene que tener en cuenta que nuestra célula también se siente así, con falta de nutrientes, con un medio ácido, por eso el intercambio de electrones y el intercambio hormonal, o sea, la comunicación entre célula a célula es a través de estas sustancias que se llaman hormonas. Entonces es como que se entorpece todo eso y hay como a ver si lo llevamos a la parte de la analogía por afuera, como que el tránsito, uno toca bocina, el otro se cortó la luz, otro auto chocó, entonces hay un sentido de comunicación biológica que es un desastre, ¿no? Y eso se extrapola a nuestros dolores de cabeza, insomnio, es muy tremendo. pensaba en la Sí. pandemia, yo me acuerdo que, no sé, a los 6 meses de la pandemia un día me miré al espejo y dije, ¿cómo envejecí tanto? Ah, ¿vieron? Claro, era Sí. eso, o sea, totalmente era eso. Yo estaba súper estresada, súper angustiada, conviviendo de repente todos en un departamento de 3 ambientes, discusiones, había muchos muebles, o sea, Exacto. como que de repente nos dimos cuenta que la casa ya no era funcional, un montón de situaciones que obviamente activaron todos mis estreses. Y claramente yo sentía que la cara se me derretía. ¿Qué pasó? ¿En qué Tremendo. ¿Qué momento pasó pasó? esto? ¿Qué te pasó, Eli? Bueno, a todos nos pasó, ¿no? Y esto de no tener la conciencia de la comida, y eso que estábamos hablando recién, ¿no? Uno de los hábitos que podemos hacer cuando estamos bajo ataque de pánico o ansiedad es acudir a nuestros juguitos verdes, ¿sí? Por lo general yo lo indico mucho a la mañana, a la tarde es como que, hoy como que fue un día, extraordinario, por eso me lo estoy tomando, a esta hora, pero
aconsejarles eso también, ¿no? Porque de paso hacemos Juguitos un verdes. mimito ¿Qué le ponemos a los a juguitos la verdes? microbiota. Y bueno, este tiene repollo morado, yo sé que a muchas personas no les gusta, pero el repollo morado tiene componentes antioxidantes muy poderosos, así que antocianina, todo lo morado que ustedes ven en la verdulería tiene un componente que se llama antocianina, que son sustancias antioxidantes como el arándano, la cebolla morada, la remolacha, y este tiene repollo morado, tiene pepino, espinaca y ananá, así. Me Así que gusta está bueno. Sí, es súper meterle alguito de antioxidante. fruta para no tener que Sobre o todo a la tomarte tarde, a el la gusto mañana, verde, o claro. viste que hay mucha gente que dice, no, yo le mando edulcorante, yo le pongo azúcar. Ay, no, no hagan eso, por favor. No. No hagan eso porque hay Por eso 7 meter una cosas. frutita hace que Ahora cambie el sabor. anoten, 7 cosas que rompen el intestino. 7, ¿sí? En el puesto número 1 está el estrés crónico, ¿sí? Porque el cortisol es un glucocorticoide que te aumenta la glucosa, que te aumenta la insulina, y la insulina es la hormona que te va a ir a romper las unidades densas, estas que encastran en el intestino, en el enterocito. Ese es en el puesto número 1. En el puesto número 2, harinas de todo tipo, sobre todo a la mañana. No rompan el ayuno con harinas, chicas, o sea, no. 3, azúcares o edulcorantes, salvo la stevia natural. Ok. 4, aceite de girasol, aceite de canola, aceite de maíz. No son aceites, son semillas refinadas, o sea, un veneno tremendamente inflamatorio. 5, lácteos del súper, salvo el yogur griego, que son los Bien. probióticos hermosos que podemos darle al cuerpito. 6, tabaco. 7, alcohol. Esas son las 7 causas, así como básicas, que rompen las paredes del intestino. Por eso el juguito verde, la cúrcuma, la canela, el cardo mariano, el diente de león, ayudan muchísimo a bajar la inflamación. Bien. Es muy Te voy a importante. preguntar algo que no tiene que ver específicamente con la ansiedad, pero en un paciente que está con un proceso inflamatorio severo, y no hablo de inflamación abdominal, sino de reparación. Estoy Tal en cual. un tratamiento, estoy haciendo una quimio muy agresiva. ¿Qué puedo tomar, qué puedo adicionar para ayudar a bajar esta hiperinflamación que tengo en todo el cuerpo por lo que estoy recibiendo? 4 cosas que no te pueden faltar. A ver, el magnesio en primer lugar, porque es un mineral que activa el ATP y justamente nuestro cuerpo necesita energía para poder activar nuestro sistema inmunológico, ¿sí? Un magnesio de buena calidad, que no tenga azúcar, por favor, eso también busquen. Segundo, la vitamina C, lo ideal sería hacerla como endovenosa, pero si no puede ser bioral, nada más que tienen que tomar dosis bastante altitas, por lo menos 8 gramos, ajá. O 6 gramos, ¿sí? 6 gramos, pero entre no tomar y tomar, está muy bien que tengan en cuenta de tomar la vitamina Ujú. C asociada con magnesio, ¿no? Sí, La vitamina D3, ya les dije, no es una vitamina, es una neurohormona, me parece fundamental porque nuestro sistema inmunológico necesita esa, esa, esa parte del puzzle, digamos, para poder activar todo lo que es la parte del sistema inmunológico, porque es antioxidante y antiinflamatoria. Y en el último punto, aplicarle al cuerpo una alimentación que tenga bajo impacto glucémico, me parece importantísimo. Darle mucho a las grasas buenas y a las proteínas proteínas, y los totalmente. probióticos. Inclusive hay oncobióticos que se están dando, en la actualidad se los están estudiando, pero sobre todo lo que son probióticos combinados que tengan lactobacilos y bifidobacteria, porque el 90, a ver, entre el 89 y el 92% de nuestro sistema inmunológico está en intestino. Está en intestino, y un paciente que está ardiendo fuego, un paciente oncológico, un paciente con insuficiencia renal, un paciente que está ardiendo fuego, como vos dijiste, no puede no tener ese aporte de probióticos en el intestino. O sea, Excelente, excelente. no Datazos. podemos. Sí, sí, sobre todo porque tenemos casos y siempre me gusta como poder Sí, acompañar por desde otro favor. lugar, solo desde el escuchar, el descarga, el dar algunas indicaciones, sino también poder ayudar desde esta información que me parece súper útil. Bueno, volvamos con la ansiedad. Nos ibas a hablar de los 3 estados del estrés. Contanos un Exacto. poquito sobre eso y después nosotras vamos a compartir alguna herramienta, quizás más desde Olival, como para ver qué podemos hacer para poder reconocernos y poder entender para qué viene este síntoma. Exacto. Bueno, primero que hay un término que se llama jerarquía hormonal,
y que dentro de esa jerarquía hormonal, voy a hablar primero del cortisol, que es esta hormona, es una hormona esteroidea porque está producida a partir del colesterol. Y también me meto en otro ámbito, que si el colesterol está elevado en nuestro cuerpo, significa que tenemos un cortisol desregulado, ¿sí? Entonces no tenemos nosotros como médicos de darle al colesterol, sino que preguntarme por qué viene Claro, ¿para qué está? esa hipercolesterolemia. Claro, ¿qué está haciendo en mi cuerpo? El cortisol, Igual si lo vemos desde las sí, 5 leyes, el colesterol alto indica una reparación. total, es que es Estamos así, reparando algo es que que es así. probablemente esté en cronicidad, ¿no? El Sí, colesterol sí, sí, aparece sí, para reparar paredes. Es tal el cual, ladrillito que sostiene las paredes, venas, exactamente. arterias, ¿no? Aparte, Que partiendo de esto, ¿no? Que somos una maquinaria biológica perfecta, chicas, somos perfectos. Nuestro cuerpo tiene una sabiduría innata y una sabiduría tan milenaria, son perfecta, es pero eso. Yo creo que lo único somos perfecto es perfectos. nuestra biología. Por eso yo siempre Sí, digo, sí. tu biología no está fallando, tu cuerpo no está fallando, tu cuerpo no te está atacando. El dueño es el ignorante. El que maneja el El que autito. maneja, el que maneja, el que maneja. Por Eh, eso, lo, lo que cambiaría tanto la vida con el simple hecho de entender eso, o sea, todo funciona perfecto. Es cuestión de, bueno, ir poniendo la atención ahí donde van surgiendo esos síntomas o esas cuestiones. por eso el conocimiento es poder, pero aplicar el conocimiento es sabiduría. Tal Eso cual. es muy importante, por eso estos vivos, ojalá que lleguen a muchos hogares, a muchas casas y a muchas personas que lo necesiten, porque si ustedes se ponen a ver y si son pícaros, anotan, y porque ahí tiramos un montón de tips, ¿no? Bueno, Totalmente. entonces, ¿cómo entendemos nuestra biología? Nosotros tenemos tres fases del estrés. La primera fase es una fase de adaptación, ¿sí? En la cual nuestro colesterol, nuestro cortisol sube a niveles normales altos, tipo, vieron que ahí en los valores de laboratorio Te marca de acá hasta acá. referenciales, exacto. Bueno, es como que lo tenemos, o sea, en el valor normal alto, ¿sí? Unos 30, 29, 30, ¿sí? Pero cuando ingresa en un proceso de estrés crónico, que eso se sostiene, porque la primera fase es como que el cuerpo se prepara para solucionarlo en corto tiempo, ¿no? Entonces activa adrenalina, noradrenalina, y bueno, dice, bueno, este episodio ya va a superarse porque el tigre supongo que se irá a ir, ¿no? Tal Resulta cual. que el tigre siempre está y este sigue, y ingresamos a otra fase de estrés, que es la fase número 2, que en la cual el cortisol se eleva, pero a valores ya de 40, de 50, he visto cortisoles de 60, y entonces empieza una fase que es la tercera fase del agotamiento, porque sigue ese estrés crónico, porque ese tigre todavía sigue estando, Sí. pero entramos en una fase que es la tercera de fatiga adrenal, que cuando las suprarrenales, como lo dijo Eliana, dicen, no, pará, hasta acá te acompaño, la verdad que yo ya no puedo generar tanto cortisol, y el cortisol desciende a valores de -10. Entonces, en cada fase, nosotros que hacemos endocrinología funcional sabemos qué adaptógeno dar en cada fase, ¿sí? Ok. Y lo que sí damos en todas las fases son los minerales y las vitaminas para aportarle al cuerpo herramientas para que pueda salir del estado. Porque hay un término que se llama cerebro egoísta, y que cuando el cerebro te saca todos los nutrientes, nos desmineralizamos. Por eso es importante la combinación de juguitos verdes. Acá hay magnesio, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, los suelos también están desmineralizados. Por ahí el magnesio que necesitamos para nuestra biología y para la reparación no basta con una copita o un vasito de juguito verde. Necesitas Entonces dos nos litros. tenemos que, Aparte de 2 litros, claro, también pensar en que muchísimo, todos los agroquímicos que tiene hoy exacto. la verdura congelada, depende de cómo fue el proceso, se pierde mucho. No es lo mismo que tengo mi Entonces no tenemos que huertita, asustarnos. ¿no? Claro, exacto. No es que no seamos nuestros propios agricultores y que tengamos todos los suelitos con todo lo ricos en magnesio, ¿no? De hecho, bueno, en las vaquitas algunas les dan sales, ¿no? Para que puedan chupar, Ujú, porque las sales de magnesio son muy importantes, que es el cloruro en realidad, pero para nosotros la verdad claro, que no nos funciona tanto porque nos hace ir mucho el cuerpo, no se absorbe claro, tanto, no ¿no? se absorbe. Ujú, Sí, y el sulfato de magnesio, que yo sí lo uso vía tópica, o sea, más que todo las sales de Epsom, que pueden hacer baños de pie, que es un puñadito de sal de Epsom en un latón, en lo posible que sea de cerámica, porque ustedes vieron que los microplásticos, todo eso ingresa a nuestro cuerpo y los poros se dilatan. claro. Así que ojo con los disruptores endocrinos también,
que podemos hablarlo si ustedes quieren en otro tema, también otro encuentro, pero me parece que todo es muy importante y todo nos suma. Sí, sí. Bueno, entonces, primero no tener miedo cuando tenemos ansiedad o ataques de pánico, sino que tenemos que entender la biología, que es un proceso natural que tiene nuestro cuerpo, más allá del abordaje psicoterapéutico que ustedes pueden brindar, y también buscar un profesional que entienda que de la parte integral, ¿no? Tal cual. De poder ver el bosque y no centrarse solamente en el síntoma. Bueno, en mi caso sería la parte física, de laboratorio, y siempre tener respuestas, digamos, como más que todo de contención. Eso me parece importantísimo. El efecto que genera el profesional frente al paciente, sobre todo un paciente que, te lo digo porque yo había hecho psicoterapia en mis momentos de ansiedad, y es como que no sentía que me ayudaban, ¿viste? Porque decían, pero bueno, bajo un cambio, que tomate clonazepam, que no sé qué. Y no, Dios. O sea, No, por ahí no no se era. arregla así. A ver, en un caso agudo, a veces hace falta Total, la medicación. De hecho, total. nosotros Yo también trabajamos la uso, con psiquiatras, trabajamos con total. psicólogas, o sea, si se necesita como para poder bajar, para poder centrar, para poder llegar a la persona desde un lugar donde tenga escucha, donde esté abierta a escuchar. Cuando vos estás con tanto murmullo, con tanto ruido, es muy difícil que la persona hasta te pueda seguir en lo que vos le estás diciendo. Entonces, ¿a veces es necesario? Sí, Sí, me ha siempre pasado. no, siempre Sí, no. sí, De tal hecho, cual. estoy Y bueno, cansada de recibir gente que me dice, no, yo ya estuve en tratamiento psiquiátrico años enteros medicada, eh, años enteros medicada. claro, lo que pasa es que también hay que entender esto del papel que juega la microbiota intestinal, ¿no? Con estos neurotransmisores que son a nivel central. Esta comunicación que tiene el intestino con el cerebro a través del nervio vago, que de hecho van a dar algunas tips, ¿no? Ujú. Para buscar esto un poco más a la activación del parasimpático, Sí, que es fundamental, porque si vivimos a modo simpático, que es esto de lucha y huida constantemente, y no conocemos herramientas que puedan activar nuestro parasimpático para llevarnos a un procesamiento de oxitocina, porque esa es la clave. A ver, repasemos. Si yo estoy bajo estrés, ¿sí? Bajo lucha y huida, cualquiera sea la fase del estrés, yo estoy produciendo cortisol, o ya lo agoté, ¿sí? Y yo tengo en mi sangre poca cantidad de oxitocina, que es la hormona que es antiinflamatoria, que me va a desactivar, porque dentro de la jerarquía hormonal quien manda el cortisol es la oxitocina. Pasa que la oxitocina es una hormona que la producimos cuando abrazamos a alguien, cuando nosotros no estamos con una mascota, cuando damos un beso más de 7 segundos. Es muy importante conocer eso. La oxitocina es la famosa hormona de la la felicidad, felicidad. que totalmente, que es tan importante. Lo que pasa es que vivimos bajo este sistema, ¿no? Que nosotros mismos lo hicimos, es tremendo, tristísimo, esta organización política social estructurada, que nos lleva a todo el tiempo o sea, tener producción todo el tiempo. Y si somos mujeres, yo te decía hoy que quería hablar sobre el síndrome de la mujer apurada, que tiene que ver Sí, con esto básicamente, ¿no? O tal sea, cual. con esto de activar un sistema que es todo el tiempo multifacético y estar todo el tiempo apurado, porque hasta eso, De hacemos hecho, todas lo nuestras pensábamos con actividades Brenda, a full. yo creo que si bien nuestro público, te diría 80, 75 es mujeres, Sí, esto sí, también les sí. pasa a los hombres. El Sí, Sí, hombre sí, tal está cual. acostumbrado a salir a cazar, de hecho, ¿no? Eli, perdón que Como su interrumpa. naturaleza, el salir a cazar, pero tampoco puedes cazar las 24 horas del día, ¿no? Entonces, sentir que siempre estás en peligro, sentir la persecución, sentir el miedo, no es solo de las mujeres, también afecta a los hombres, por eso Y también me hay algo, no parece... sé si llamarlo social o qué, que es como que el hombre tiene muy poco permitido el expresar, no es tanto como la mujer, hay muchas cuestiones más, Bueno, recién justo Meli nos sí, escribía eso, bien. que a veces cuesta expresar. A veces, ¿sabes qué pasa, Meli? Que no lo reconocemos, o sea, no entendemos lo que está pasando, entonces expresarlo es complejo. Ahora, si vos sentís y vos te das cuenta de lo que te está pasando, quizás no estás encontrando dónde o con quién. Por eso Es- también está habilitado el espacio de terapia, ¿no? O sea, yo no puedo explicarle a mi mamá, no puedo explicarle a mi pareja, porque siento que no me van a entender, porque siento que van a pensar que estoy loca, porque siento que no puedo, no me sale contarles a ellos lo que me está pasando, entonces busco un espacio de terapia donde poder encontrar el para qué de este síntoma, ¿no? sí, el para qué, un lugar para hablarlo o por ahí
una sugerencia de cómo hablarlo con la persona que querés hablarlo. Es Es un un espacio, diseño de conversación. exactamente, un lugar seguro para vos, donde puedas expresarte o si no sabes cómo, intentar expresar y seguramente hay una retribución del otro lado. Sí, y a veces simplemente entender que hay procesos que a veces, por más que estés rodeado de gente, que sea gente que te quiere y que está bien con vos, te sentís solo. Punto. Sí, Sentís que nadie puede obvio. ayudarte. Sentís que esto te está pasando solo a vos. Entonces, ahí es importante que vos también puedas reconocer esto para después poder eh, hablarlo, trabajarlo, gestionarlo, aprender un poquito sobre para qué está llegando este síntoma a mi vida en este momento, ¿no? O sea, la biología se expresa, esto que decía antes María, el 5% es consciente. Si yo desde mi 5% consciente no encuentro la solución, automáticamente pasa el tronco es el inconsciente y el tronco lo único que sabe hacer es síntomas, punto. Resuelve desde la biología. Entonces, cuando ya el cuerpo se está expresando es porque hay algo que está provocando, que está tratando de solucionar, porque la mente lo que hace es gestión, ¿no? Fíjate a ver qué dice Maxi. Sentirse Y a solo. Sentirse veces, solo. Ok, Meli eh, dice sentirse solo. mm, Ah, yo dije Maxi era Meli, perdón. Solo. y también tiene que ver con esto de la coherencia, ¿no? Esto de, a ver, ¿dónde estoy parada, ¿no? Y no es lo mismo enfrentar una situación que puede ser pues, de un estrés laboral, familiar o personal, lo que sea, ¿verdad? Mal mineralizado, con malos hábitos, a preparar nuestra biología. Me pasan cosas muy curiosas en el consultorio, por ejemplo, hay mucha conciencia, es lo que yo veo, ¿no? Por lo menos, bueno, a médicos conscientes creo que le llegan pacientes conscientes también, ¿no? Porque es Tal nuestra cual, resonancia. tal Y cual. me dicen, doctora, me gustaría que me prepares porque estoy a punto de ingresar en un proceso de mi vida en que me voy a divorciar, ¿no? Entonces no quiero que mis Bien, hormonas se disparen. Claro, y yo digo, muy wow, bien, wow, bueno, anotemos. dale, Claro, dale, muy a ver, bien. ¿por dónde empezamos? Eso es muy bueno. Entonces, la conciencia y la Avanzados. coherencia. ¿Ah? ¿Cómo, Bren? Unos avanzados, digo. Tremendo, Totalmente. claro. Y yo digo, wow, qué bueno. Bueno, eso es muy bonito. Esa es la magia, ¿no? Que pasa en esto, en esta medicina integrativa, en esta medicina funcional, cuando vamos a ayudar realmente desde la integridad y desde, nada, desde el ser humano, como decía Young, ¿no? Cuando podemos conocer muchas técnicas, podemos dominar muchísimos conocimientos, pero si cuando estamos frente a un alma humana tenemos que ser otra alma humana. Tal cual. Eso es muy bonito, Bueno, pero acá hay sí. algo que también me gusta como aclarar, que nuestra mirada no es en contra de la medicina tradicional ni en contra de los médicos. Los médicos necesitan poner esta distancia con sus pacientes para no involucrarse, para no sentir, para no sufrir. Imagínense si un cirujano, antes de cortar, conecta con el dolor del paciente y se larga a llorar. ¿Ustedes Claro. confiarían, se permitirían operarse con un cirujano que se pone a llorar con ustedes? Y probablemente no. Nosotros necesitamos a veces como esa distancia. Ahora, esa distancia se volvió un supermuro que no permite ni siquiera que registren, no hay empatía con el otro, y ahí es donde entramos nosotros en jaque, y creo que esta es la muralla que Mary acercó, ¿no? Pudiste Pasa hacerla que muy el finita. efecto placebo no se lo... sí, sí. Perdón, 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 Eli, ¿qué me estabas diciendo? No, digo que Justo vos estaba... pudiste hacer esa Sí. pared de ser un muro súper ancho, hacerla súper finita o Mm. hasta incluso voltearla y poder acercarte al otro y conectarte con el otro. Yo creo que la medicina del futuro tiene que ver con esto de, a ver, la medicina que yo aprendí es muy buena para, como decía la doctora Matilda, hay muchos colegas más que también abrieron un poco la cabeza y un poco el corazón, ¿no? Es muy buena para los accidentes, para todo lo que es agudo, ¿sí? Toda lo que es Tal cual. cirugía, todo lo que es, Urgencia. hay papas que hay que, o sea, hacer rápido, emergencia, urgencia, muy importante, ¿sí? Ahí no te vas a Pero poner a no, preguntarle, no, ¿qué ahí no pasó vamos antes? Ahí es y que el atendés, punto, subconsciente y que no, ahí se va y a lo que vinimos, ¿no? tal cual. Pero, pero hay una parte que creo que es el 95% que tiene que ver con esto de las especialidades, que en el viejo paradigma de la medicina hubo un concepto que se llama separación.
Entonces, cuando nosotros separamos al paciente, que no me parece mal, pero que, digamos, en el consultorio lo trato como la integración, ¿sí? Eso fue, pues yo ya estuve en la otra vereda, ustedes tengan en cuenta que yo ya Claro. veía tiroides, ya veía páncreas, ya veía, y bueno, no, doc, pero sabe que la parte intestinal, bueno, el tema de la microbiota también me ayudó también a integrar, ¿no? Y a entender que a partir de un órgano complementario y un órgano tan importante como es la microbiota intestinal, puede tener un impacto a nivel de todos los demás órganos, ¿no? Eso a mí también me abrió muchísimo el campo. Pero entender de que nuestra esencia y nuestro origen es integración, o sea, es el tema de, o sea, conocernos como un El todo, intestino no está el separado del resto holismo. del cuerpo.